Nosotros. Pues en lo personal cada uno, ¿no? Bueno, pues ¿quién los manda a estudiar? ¿Sus papás o ustedes de rebeldes quisieron estudiar solos? ¿Quién? No estudiamos por rebeldía, ¿no? Estudiamos por ilusión, por aspiración, por ser alguien en la vida, porque quiero tener mucha lana, porque quiero ser endodoncista y quiero tener un Tesla, porque eh, o no. Sí, o sea, estudiamos por aspiración, no estudiamos por rebeldía. Ah, bueno, pero entonces, como ustedes son los que quieren ser los odontólogos, pues díganles a sus papás que les den chance, que están en clase, que no los interrumpan, que se merecen, el espacio, pues, para que estudien. ¿Me explico? No depende de mí, ¿eh? Entonces lo digo porque algunos toman su. Está bien, pues digo, finalmente, si el único espacio que uno tiene es el comedor, pues está bien, ni modos, nada más que pues traten de tener su clase lo más tranquilo posible, ¿no? Bueno, está bien, pues, ¿cuántos factores de crecimiento este, han, conocen? ¿Cuántos factores de crecimiento conocen? ¿No? Karen Estefanía. ¿Cuántos factores de crecimiento conocen? Podría ser proteínas o algo así. ¿En sanguíneos? Bueno, la sangre. Bueno, a ver, pregunté por lo siguiente porque es el tema que estamos revisando y ya hemos puesto varios ejemplos, pero entonces, el día de hoy vamos a revisar dónde se producen esos factores de crecimiento. Evidentemente, les dije, hay muchos factores de crecimiento. Yo creo que son más de 20. Hay muchos. Bien, los factores de crecimiento se sintetizan en las células. Ahí se sintetizan. Y obviamente se liberan, no podríamos decir excretan, porque el proceso de excreción no es lo mismo que secreción. Excreción sería la eliminación de un producto que ya no es propiamente útil para la célula, pero secreción es la liberación, como sería el caso de un factor de crecimiento, que se libera al espacio extracelular, o sea, se produce, se sintetiza pues en la célula, se libera al espacio extracelular para cumplir con la función, que vale la redundancia, de crecimiento. Y este factor, a través de los mecanismos propiamente autócrinos y parácrinos, que ustedes ya lo vieron en el semestre anterior, en histología, ya, cuando vieron epitelios o cuando vieron epitelio glandular o glándulas, ya saben que es autócrino o parácrino. Si no lo recuerdan, lo explico. ¿Lo recuerdan qué es autócrino y qué es parácrino? ¿No? ¿Lo recuerda alguien, chavos? ¿Por qué están tan serios? ¿Qué sintieron que los regañé o qué pasó? Calmados. Son sensibles, no aguantan nada, se pasa.
A ver, entonces, a ver. Pues, No yo tengo idea un poquito, doctor, creo. A ver. El autócrino es lo que hace como la actividad de la célula, o algo así. A ver, sí, a ver. Una célula, vamos a poner que una célula produce, vamos a poner una hormona, ¿vale? Bueno, esa célula produce esa hormona, la libera al espacio extracelular, y es decir, al intersticio. Y recuerden que al intersticio, ahí está esa sustancia, debe entrar al torrente sanguíneo, o sea, a un microcapilar, a la circulación, pues, microcirculación, y de ahí entra al torrente sanguíneo y circula por todo el cuerpo. Eso sería lo clásico que conocemos nosotros como endocrino. O sea, una célula produce una sustancia, esa sustancia sale al intersticio, posteriormente esa sustancia entra a un capilar, la microcirculación, y circula por toda la circulación, y entonces tiene un efecto en células a distancia. Es como que lo tradicional en lo endocrino. ¿Qué quiere decir entonces? Que en lo endocrino participan tres cosas. Participa la célula, participa el intersticio y participa el vaso sanguíneo, que es por donde se distribuye. Eso es lo tradicional. Vamos a poner ahora lo autócrino. Bueno, lo autócrino sería que esa célula libera una sustancia, sale al intersticio, y del intersticio no entra al torrente propiamente, sino es captado por otra célula, y entonces al ser captado por otra célula produce un efecto. ¿Me explico? Pero tendría que ser una célula, ya sea de su propio órgano, de su propio tejido, o puede ser inclusive la propia célula. Por eso dice autócrino, auto. Cuando es paracrino, es casi similar, pero en otro tipo de tejido o para otro tipo de célula. Pero eso no es lo único, también hay intracrino. Intra, ¿qué quiere decir intra? Que del citoplasma donde se produce esa célula no sale al intersticio, sino simplemente se produce de un organelo, se libera el citoplasma y es captado por otro organelo dentro de esa misma célula, y entonces ese es un efecto de organelo a organelo, ¿vale? Eso ya lo vieron ustedes, pero entonces, ¿por qué lo estoy mencionando así? Porque estos factores de crecimiento, si estamos hablando de crecimiento celular, pues obviamente dependerá de qué factor estemos hablando. Si es para la misma célula o es para otra célula, de otros órganos, de otros tejidos o de células a distancia. Cuando veamos comunicación celular, ustedes van a ver que los procesos de comunicación celular, las células se comunican, pues no tienen su telefonito. ¿Cómo se comunica una célula con otra? ¿Cómo se comunica una célula con otra? Pues a través de señales químicas o a través de señales eléctricas. Las señales químicas, pues es autócrino, parácrino, intracrino, endocrino, porque es químico, pues. Y el ejemplo clásico son hormonas. ¿Y cómo se comunica una neurona con otra? Pues gracias a una estimulación también química a través de neurotransmisores. ¿Me explico? Entonces, debe quedar así de simple, claro, esto, porque ustedes van, cuando ya hablemos específicamente de 3, 4, 5 factores de crecimiento, ya seremos muy técnicos, ya no explicaremos tantos conceptos como lo estamos diciendo ahorita. Entonces, ¿qué otra cosa es importante dentro de la producción y funcionamiento de los factores de crecimiento? Bueno, que funcionan como moduladores positivos o negativos de la actividad celular. Por eso dije antes, ¿cómo se dividen ¿cómo se llaman esto? Que se dividen en aniones y cationes. ¿Cómo se llama? Iones, perdón, iones. Los iones celulares son positivos o negativos, ¿no? Bueno, a eso se refiere. Es decir, cuando un factor de crecimiento funciona como un modulador positivo o negativo de esa actividad celular. Y entonces, ¿qué efecto va a tener este factor de crecimiento? Pues puede activar o inhibir expresión de genes. Y entonces puede activar a esos genes, o puede ser inhibidor de esos genes. Si se inhibe un gen, ¿qué pasaría, Urbina, Daniel?
Si se activa un gen, ¿qué pasa? Lo más simple es que ese gen se exprese, ¿no? ¿Y cómo lo conocemos nosotros en genética, en herencia? Pues se vuelve un gen dominante. Y si se inhibe, ¿cómo sería ese gen? Pues recesivo. Nada más que ustedes lo conocen como un alelo dominante o un alelo recesivo. Dense cuenta, esto ya lo saben, realmente no es nuevo lo que les estoy diciendo, ya de una u otra manera ya lo revisaron, pues. Bueno, ¿en qué otra cosa? Ahora, aquí sí es importante lo que les voy a decir, porque como médicos, desde el primer semestre, acuérdense, se los dije el semestre anterior a los que llevaron conmigo, empezaron a llevar embrios, les dije, a ver, chavos, a partir del inicio del estudio de la ciencia médica a través de esta carrera, se nos va a ir cambiando un poco la manera de expresar y de pensar, porque ahora tenemos que ir pensando con base a los elementos de la ciencia básica médica. Y entonces, ustedes tienen que empezar a procesar esta información para poderlo ir comprendiendo el procedimiento. Si es un procedimiento fisiológico, pues sabremos que es fisiología, pero cuando ese procedimiento ocasiona una enfermedad, sabremos que es la fisiopatología. Y entonces, desde el punto de vista fisiopatológico de los factores de crecimiento, la unión de un factor de crecimiento con un receptor activa a una sustancia que se llama fosfolipasa C, en esencia, así como lo estoy diciendo, así es, que hidroliza un fosfolípido de membrana. ¿Dónde están los fosfolípidos? Eso ya lo vieron en bioquímica. ¿Qué es un fosfolípido? ¿Dónde se ubican esos? Si estamos diciendo fosfolípido de membrana, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué está en la membrana? Sí, correcto. ¿La membrana de quién? De la ¿Membrana auditiva célula. o eso? En la membrana celular. Ahora, a ver, voy a poner un ejemplo que lo vimos en el semestre anterior. ¿Cómo es que el espermatozoide, hablando de genes, cómo es que el espermatozoide, cómo es que solamente entra un espermatozoide al óvulo? Alguien me va a decir, ¿por qué Diosito así dice que nada más uno? No, eso es filosofía, que no es el motivo de esta plática, no. ¿Cómo es que entra un solo espermatozoide? Atraviesa. ¿Mande? Yo iba a decir que atraviesa la membrana. ¿Perdón? Yo iba a decir que atraviesa la membrana. Sí, no la atraviesa. En todo caso, pues no lo sé. No, de hecho no la atraviesa, le voy a decir por qué. Porque acuérdense, el óvulo tiene una membrana celular. El espermatozoide tiene una membrana celular. Bueno, cuando llega el espermatozoide y se une al óvulo, se produce una cosa que se llama reacción acrosómica. ¿Qué es la reacción acrosómica? Acuérdense, se libera una enzima que se llama acrosina. La acrosina permite que haya la fusión, que se va a llamar reacción de membrana, y se fusiona la membrana del espermatozoide con la membrana del ovocito, y entonces se genera una intercomunicación. Por eso el espermatozoide no atraviesa la membrana, simplemente permite que haya una fusión a través de esa enzima, de la acrosina. Y ese pronúcleo masculino ingresa al citoplasma del ovocito. ¿Pero por qué uno nada más? Bueno, hay unos receptores ahí de membrana. Receptores P1, receptores P2 y receptores P3. El receptor P1 permite la afinidad, el receptor P2 permite que haya esa fusión y el receptor P3 inhibe que se una a otro espermatozoide. Y por lo tanto, gracias a estos receptores de membrana, es lo que hace que solamente un espermatozoide ingrese. Si no hubiese esos receptores de membrana, pues a lo mejor entrarían 1000 o entrarían los 5 millones o 3 millones. Y no, nada más entra, se supone, el que tenga esa afinidad. Entonces, a esto me refiero. O sea, que siempre va a haber unos receptores. ¿Cómo es que vamos a otro ejemplo? ¿Cómo es que un medicamento
A ver, ustedes conocen, sobre todo, bueno, Estefanía, creo que, Estefanía, tú eres quien está siempre en un consultorio, sí, Sí, ¿sí, verdad? Sí, ¿verdad? sí. Bueno, a ver, cuando hay un paciente que tiene dolor por la clásica odontalgia, ¿no? El dolor de diente por una lesión cariosa seguramente profunda, ¿no? Una caries severa con comunicación o lesión a los tejidos de ese órgano. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué le damos? Depende, ¿no? Pero bueno, siempre van a escuchar que voy a decir depende, sí, porque sí, depende de muchas cosas, pero ustedes como, ¿qué medicamento le dan? Un analgésico. Ok, están en segundo semestre, todavía no llevan Farma, en el tercer semestre van a llevar Farma 1 y en el cuarto semestre van a llevar Farma 2. Bueno, desde ya les digo, seguramente escucharán que hay un medicamento que se llama, vamos a poner el ejemplo, Dafloxen F, Dafloxen F, bueno, o el famoso Febrax. Febrax, ¿qué tiene? Tiene dos ANs, dos medicamentos. Tiene naproxen y tiene paracetamol, ¿vale? Bueno, en farmacología van a aprender ustedes que hay un efecto antagonista y un efecto agonista. Van a aprender, y algunos van a aprender también, que el medicamento, cómo es que actúa en la célula y se une a la célula. ¿Cómo es que yo me tomo el medicamento vía oral y bueno, vamos a poner el ejemplo, me cayó un martillo sobre el dedo gordo y me produjo ahí un edema, un hematoma, y no puedo ponerme ni los zapatos para ir al gimnasio, y luego, y porque me está lesionando, o para caminar, o lo que sea, pues, y no puedo, porque tengo inflamado el dedo. ¿Cómo es que lo tomo, este, y se me quita el dolor del dedo? Pues por los receptores. Pues ese medicamento se absorbe en el intestino, pasa al hígado, ahí van a ver ustedes el famoso mecanismo 1 y 2, ¿no? Y entonces llega al hígado, se metaboliza en el hígado, y luego del hígado que pasa a la circulación, después de que sale del hígado al corazón, después del corazón va al pulmón, ahí se carga de oxígeno, regresa otra vez al corazón, y al regresar al corazón se contrae ese corazón y bombea esa sangre, y dentro de esa sangre, en el plasma, ahí va el medicamento, en el eritrocito va el oxígeno, entonces llega ese medicamento hasta la circulación, hasta la arteria del dedo gordo, y ahí, en esas células afectadas donde hay lesión, ahí hay unos receptores. ¿Por qué mencioné dos AINES? Porque a veces no es conveniente asociar dos analgésicos porque compiten con el mismo receptor, y en lugar de ayudar, en lugar de potencializar el efecto se vuelve el contrario y se vuelve un antagonista en lugar de favorecer o potencializar el efecto. Esto mismo ocurre cuando vean ustedes el anestésico, cuando vean por qué es altamente tóxico y dañino poner o depositar un anestésico en un capilar, pues bueno, tiene que ver con los receptores de membrana también. Entonces, y obviamente con las células, con los receptores y con las células ubicados estos receptores en la pared de la célula miocárdica. Y entonces, ahí está el verdadero problema, ¿no? Entonces, el mecanismo que ustedes gusten, el mecanismo que ustedes quieran revisar, siempre van a tener que ver que hay un receptor. Un receptor de superficie, que se le va a conocer como primer mensajero, que puede ser que se capta a una hormona, a esa sustancia química que está llevando la información. Ese primer mensajero es captado por el receptor, se introduce esa señal al interior de la célula, y ahí en la célula se activa el segundo mensajero, que generalmente es el AMP cíclico, y ahí se activa la maquinaria celular. Entonces,
Y ahí es donde ya se va a intensificar esa señal y va a ocasionar el efecto en ese metabolismo de esa célula. Por eso dijimos hace un rato, puede inhibir o puede dar un efecto positivo o negativo o como modulador positivo o como modulador negativo de la actividad celular. Bien, pues los factores, está bien el asunto de la fisiopatología de los factores de crecimiento. Entonces, esto que les acabo de mencionar, se explica en la comunicación celular y se explica en un mecanismo propiamente dicho que se llama transducción celular. Así actúa, o eso es el proceso que explica la fisiopatología de los factores de crecimiento. Bueno, los factores de crecimiento y cáncer. Estos factores de crecimiento generalmente son péptidos, es decir, generalmente son sustancias, pues, que forman parte de esta red de comunicación celular, tienen un efecto de modulación, dijimos, para favorecer el crecimiento, para intervenir en el desarrollo, en la diferenciación de la célula o también en el metabolismo celular, como lo dije antes. Y también estos factores de crecimiento, son mensajeros, como lo dijimos hace un rato, son mensajeros químicos unidos a un receptor específico que pueden inducir un cambio. Y puede haber una inducción donde, pues de ese cambio, de ese proceso de división celular. Retomemos el ejemplo que ustedes ya vieron, que se llama ciclo celular. A ver, el ciclo celular, lo pregunté hace una semana o 2 semanas, no me acuerdo. Dije, el ciclo celular, su gran división son 2 etapas, interfase y fase M. Interfase, preguntamos, GAP1, síntesis, GAP2, pero antes de GAP2 está el punto R, un punto de restricción, y ese punto determina si esa célula debe permanecer o continuar dividiéndose o se sale de ese ciclo celular. Bueno, ¿qué tiene que ver este asunto del ciclo con la carcinogénesis? En términos muy generales podremos decir que la célula tiene un control de calidad, vamos a decirle, tiene un método de controlar si esa célula dividida no presenta fallas. ¿Qué ocurre con esta célula si se dividió y presenta errores? Bueno, esa célula no pasa el control de calidad y es eliminada. En sentido estricto, a eso se le conoce apoptosis. Pero hay veces que que este sistema de control de calidad, digamos, en ese proceso de división, no detecta ese daño. Y entonces, al no percibir ese daño, esa célula brinca esa etapa. Y entonces, vamos a poner el ejemplo, entonces en lugar de que el ciclo celular dure 24 horas, se acorta a 20. Y entonces es una mitosis descontrolada. Y ese asunto de esa mitosis descontrolada, ese proceso anómalo de reproducción celular, genera que haya un crecimiento de ese órgano, de ese tejido, y entonces ahí se presenta una carcinogénesis o la génesis del cáncer. Bioquímicamente, desde el punto de vista de la ingeniería genética, sabemos que, por ejemplo, en el cáncer de mama, pues están alteradas algunas proteínas como la P27 o la P52 en algunos otros tipos de cánceres. Y eso P, la letra P, corresponde a la proteína, pues, o sea, quiere decir proteína. Y así, respectivamente, podremos ir viendo que en diferentes procesos, en diferentes síndromes, en diferentes alteraciones, siempre va a haber presencia de alguna alteración molecular que es la base molecular, la base de la biología celular, que nos permite entender el proceso de por qué se presentan estas células cancerígenas, por qué se mantiene un control o un descontrol, en todo caso, de esa célula. Entender la biología celular, que es lo que estamos tratando de explicar en estos días, nos permite entender cómo esos cambios moleculares
ocasionan un síndrome, a lo cual le vamos a llamar nosotros un proceso fisiopatológico o propiamente una patología, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan, como les dije la semana anterior, para que puedan comprender este asunto de, puse el ejemplo, de las craneosinostosis, que van a presentar fenotipos donde les dije presentan defectos en dedos, defectos como la pérdida de la audición, y que un síndrome, el grupo de ese síndrome se conocen como craneosinostosis no sindromática. Siempre sabremos que está alterado el factor de crecimiento, factor GFR3. Entonces, para que podamos comprender eso que les estoy diciendo, hay que entender que es prescindible esto que estamos diciendo de la biología celular y la biología molecular, y que tiene su asiento en los receptores, en cómo se comunican las células, cómo se interpreta la señal, los factores adicionales como ambientales, factores teratogénicos como medicamentos u otro tipo de factores, cómo es que modifican este proceso básico de división celular o esta biología molecular. Entonces, ahí yo quisiera dejar, yo creo que agregar nada más que el factor de crecimiento en el ciclo celular, que lo que estoy diciendo, induce una respuesta o es parte de la respuesta mitógena, o sea, hablando del origen de la mitosis, pues. Entonces es una respuesta mitógena, si está bien, mitógena celular, inducida por este factor de crecimiento. Y bueno, pues en los factores de crecimiento, habrá factores de crecimiento de competencia, que son los que regulan ese paso de la fase G0 a G1 o de ingreso o de regreso al ciclo celular. Y los factores de crecimiento de progresión son los que determinan el ingreso a fase S, que es donde va a ocurrir la duplicación del ADN. También se necesita como acción continua de estos factores de crecimiento para que estas fases que estamos diciendo, para que pasen las fases del ciclo celular y de alguna manera este estímulo pueda desaparecer o pueda cesar, y entonces esta célula, como dije antes, en el punto de restricción, o sea, cuando viene de síntesis o de fase S y va para G2, en ese punto R, ahí se determina si continúa o sale de ese ciclo celular. Y entonces, como dijimos antes, esa célula en este ciclo, si está permanentemente dividiéndose por acción directa de este factor de crecimiento, bueno, a esa célula se le llamará célula proliferante. Y si se sale a fase G0, se vuelve una célula quiescente, es decir, una célula que ha alcanzado su proceso biológico de maduración a través de las previos ciclos celulares o previas divisiones, y se sale para cumplir con una función determinada, como es en el caso de las neuronas, ¿no? Bueno, y recalcar pues que las células, como dije antes, ustedes cuando lleven patología verán que el término de muerte celular programada se le conoce como apoptosis. Y el clásico ejemplo que nos ponen es el ranacuajito, es el sapito ese que anda en el agua, chilolo, no sé cómo le llaman, un sapito así negrito que tiene colita, que está en el agua estancada, y cuando dice, no, pues es que en esa etapa no recuerdo cómo se llama ese sapito negro, con Bilolo. colita. ¿Cómo? Bilolo. Bilolo, bueno, en etapa de bilolo, no sé si es el nombre científico, pero bueno, ese bilolo, ¿cómo es que pierde la colita y se vuelve sapo? Bueno, en clásico, en la naturaleza, ¿no? En ciencias naturales de la primaria nos dicen, esa es la muerte celular programada, y así nos quedamos, ¿no? Para nosotros, la apoptosis no es solo eso. Para nosotros, la apoptosis como proceso es cuando esa célula en ese ciclo celular no reúne las características fisiológicas, biológicas, y entonces se detecta una falla, y entonces esa célula es eliminada para no ocasionar una alteración o una oncogénesis. A ese es el proceso estricto llamado apoptosis.
O sea, muerte, lo que conocemos nosotros como muerte celular programada. Finalmente, por ello decirle que, como dije con el medicamento, a veces compiten por el mismo receptor y en lugar de ayudar produce un efecto agonista. Bueno, o en todo caso antagonista. Dice, ¿cuáles son los es decir, podríamos decir nosotros que cuáles son los antagonistas de los factores de crecimiento? Pues algunas sustancias que quizá las recuerden que se llaman citocinas, que podríamos ponerle propiamente un nombre que se conoce como TGF, que es factor de crecimiento transformante beta, porque así es, su abreviatura es TGF, y B de bueno minúscula, que quiere decir factor de crecimiento transformante beta, pues es un factor de crecimiento, pero que en esencia pues actuaría como un antagonista propiamente. El interferón, que es otra sustancia que también es un antagonista. Otro que se abrevia como mayúscula FNT, que se le conoce como factor de necrosis tumoral también, y otras células que en G1, hablando del ciclo, pues, del ciclo celular, células que en G1 son tratadas con el factor de crecimiento TGFB, que dije factor de crecimiento transformante beta, y este factor lo que hace es que las células en G1 son tratadas con esto, pasan inmediatamente a G0 en el caso del ciclo celular. Ahí vemos el clásico ejemplo de estos antagonistas. Puede haber interacción también de los factores de crecimiento entre sí, es decir, factor de crecimiento como los que abrevié antes, TGF, que es que se le conoce como un potente mitógeno, y va a estar secretado estrictamente por los fibroblastos. ¿Se acuerdan al inicio que les dije? Si hablamos del síndrome del enanismo, les dije ahí enanismo acondroplásico, y hay el clásico enanismo, como puse el ejemplo de este chaparrito, o el señor, este chaparrito, que tocaba una guitarra de sombrero ya grande también, no me acuerdo cómo se llama, alguien dijo, no recuerdo. Margarito. Perdón, sí es cierto, Margarito. Entonces, les dije, hay dos factores de crecimiento, vamos a ponerlo. Uno donde hay alteración de la hormona del crecimiento o relacionado con la hormona del crecimiento, y otro con alteración del factor de crecimiento de los fibroblastos. Entonces, puede haber interacción entre el TGF, que es factor de crecimiento transformante, con el factor receptor TGFR. O sea, es el mismo, nada más que uno es beta y el otro es R, pues. Entonces, y estos pueden haber una interacción, puede haber bloqueo de uno por drogas, ¿no? O sea, o por algunos anticuerpos que conocemos o se llaman anticuerpos monoclonales. Puede haber también interacción con hormonas, interacción de los factores de crecimiento con hormonas. Por ejemplo, si mencionamos los estrógenos, ¿qué es un estrógeno? Yesenia Calvo, ¿qué es un estrógeno? No recuerdo. Yesenia, ¿de qué grupo venías? No digas 12, por favor. No, sí, del 12 venías, ¿no? El 12. ¿Del 12? Ah, sí, ese le dio clases a otro doctor, ¿no? ¿Quién sabe quién era? No es cierto. Yo le di clases al 12. A ver, ¿quién recuerda que es un estrógeno? Belén Vázquez. A ver, Karen, ¿qué es un estrógeno? Una hormona sexual de la mujer. ¿El hombre tiene estrógenos? ¿Sí o no? Nada más. Sí. A ver, ¿cómo preguntó? No, Es que no no tiene. escuché. A ver, no escuché bien. A ver, el hombre, no dije produce, ¿el hombre tiene estrógenos? ¿Sí o no? No tiene. ¿Por qué no? Porque se supone sí, que ¿por el qué no? estrógeno, porque el estrógeno es una hormona sexual de la mujer durante el periodo de menstruación. Ahí ya no. O sea, estrógeno está bien, es una hormona secretada por la mujer, es correcto.
En el caso del hombre sí hay estrógenos, pero no en la cantidad que existen en la mujer. La mujer también tiene andrógenos, pero en menor cantidad. Entonces los estrógenos y los andrógenos están presentes en ambos cuerpos, ¿vale? Pero no en la misma cantidad. Ok. No en la misma, ¿sale? Bueno, lo vamos a explicar. O sea, es la mínima, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, Okay. a ver, entonces, si hablamos de una interacción de factores de crecimiento con hormonas, bueno, ¿qué ocurriría estrictamente si hay interacción con estrógenos? Bueno, los estrógenos aumentan a esto que he estado diciendo, a los TGF y a los receptores. Y entonces, por lo tanto, estos estrógenos son como, incrementarían el efecto, pues el TGF, que dije antes, el famoso receptor mitógeno, pues va a aumentar su acción. Por lo tanto, los estrógenos, al aumentar la acción de estos factores de crecimiento, pues van a producir evidentemente un síndrome. O sea, van a ser parte para que se desarrolle y aumente el efecto de ese factor de crecimiento. ¿Vale? Y puede haber así algunos otros, ¿no? Por ejemplo, el TGF, dije, el famoso tipo beta, pues hay varios subtipos. Ese tipo beta hay desde el 1 al 5, por ejemplo, o en los subtipos 1 a 5. Estos son potentes inhibidores del crecimiento epitelial. Y entonces es inhibido por los estrógenos, esto que estoy diciendo también. Estos, o sea, por eso es que siempre se dice, la exposición durante las etapas del mayor periodo de vulnerabilidad en la etapa de embarazo de una paciente, exponerla o no a este tipo de aspectos, porque puede haber efectos teratogénicos, puede haber efectos directos o indirectos en el producto. Entonces, pues no tiene caso exponer, ¿no? Lo que sí es que muchas veces, muchas pacientes, digo porque solo las que se embarazan son las mujeres, no lo digo yo, así está explicado en la naturaleza. Y bueno, y como médico nunca he visto un hombre embarazado. Entonces, pues la biología dice que la exposición, el mayor periodo son las primeras 12 semanas de gestación. Y entonces si exponemos a una paciente a un posible efecto de estos, podría aumentar este riesgo que estamos diciendo, ¿no? Ya algunos de ustedes ya lo han visto, pues, cómo se explica esto. Bueno, entonces no quisiera complicar un poco más el tema, pero más adelante veremos, porque es muchísimo esto de los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento, cuando actúan, como preguntaba yo antes, solo a nivel de la membrana, es decir, de dominio extracelular. Dominio extracelular. Puede haber factores de crecimiento que actúan en la región transmembrana estrictamente, o sea, en el espesor de la membrana, de esa membrana bilipídica, que recuerdan ustedes que es la característica histológica de la membrana celular, o puede haber también acción del factor de crecimiento en el dominio intracelular, es decir, solamente a nivel intracitoplásmico. Entonces, evidentemente, es amplio este aspecto de factores de crecimiento. ¿Qué más podríamos mencionar? Bueno, algunos, en síntesis, ¿sabes? En síntesis, porque con esto terminamos el día de hoy, con esto terminamos este tema. Yo lo dejo así como quizás sea muy complejo para explicarlo para los jóvenes del segundo semestre, pero hemos tratado de hacerlo a manera de charla, pues, para que se vaya comprendiendo un poco. Pero cuando veamos fisiología endocrina, hablaremos un poco más de los factores de crecimiento, pero ya orientado un poco más al proceso fisiopatológico, ahí a las endocrinopatías. Pero mientras tanto, en resumen, diríamos que hablando de genes, pues, que los factores de crecimiento relacionados con sus receptores, podríamos mencionar algunos, ¿no? Algunos receptores que podrían estar relacionados con el cáncer de mama, con glioblastomas. No se preocupen por el tema, por este tema es a veces complejo inclusive de explicarlo, por el cáncer cervicouterino, por cáncer de riñón, en cáncer de próstata,
están relacionados los factores de crecimiento. Hay afección de factores de crecimiento, por supuesto, el cáncer de mama, el cáncer de ovario también, siempre hay factores de crecimiento. También hay, cuando podemos mencionar otro como el carcinoma de glándula, en el caso de glándulas salivales, también está bien explícito, ahí es un receptor de membrana, es un receptor que tiene su acción, se conoce como HER2, o sea, como HER2, ese es un factor importante en el cáncer de glándula salival. ¿Por qué lo menciono en el caso de ustedes? Porque, bueno, ustedes van a ser médicos estomatólogos y es probable que vean este tipo de patología. En Oaxaca, los cánceres más frecuentes son los digestivos, desde boca hasta esfínter, siguiendo todo el trayecto del tubo digestivo, la frecuencia de lo que más se presenta pues es de tubo digestivo. ¿Y cuáles otros? Obviamente cáncer de mama, cáncer uterino, pero en mayor incidencia el cáncer de glándula mamaria y cáncer de la vía digestiva. Y estrictamente hablando, en cavidad oral, pues bueno, tomamos frío, calor, sólidos, no tan sólidos y demás, ¿no? Entonces, probablemente tenga que ver también ese asunto de la exposición del epitelio, de la mucosa, a sustancias calientes, a sustancias frías, sustancias ácidas, sustancias no tan ácidas, sustancias alcalinas, no sé. Pero pues hay muchos factores ahí que pueden intervenir, ¿no? Entonces, creo que es lo que podríamos comentar respecto a factores de crecimiento. Bueno, en la siguiente clase que nos veamos vamos a ver todo lo relativo a formación del sistema nervioso y ahí ya vamos a ser más técnicos, ahí ya les voy a hablar un poquito más técnicos, ahí ya voy a empezar a transmitir, a compartir presentaciones y yo espero que con esta introducción que hemos llevado algunos temas ya se tenga un poquito la idea de qué estrictamente vamos a estar hablando, ¿no? Con base a qué, pues. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hoy no participó China Rojas, no sé por qué. Nada más Karen, solo Karen, ¿qué sé qué? No participó la jefa. ¿Quién más? Y Teodoro González, Teodoro solamente estuvo participando. No participó Niña Seria tampoco. Dulce, que siempre estuvo en la plática, quizá porque estuvo tan ocupada en otras charlas. No nos puso atención hoy, Dulce. Bueno, y los demás que definitivamente les pareció aburrido el tema, como Kitsia, Cintia, Paola Yasmín, García Ramírez, Méndez Cruz, Brenda Jiménez, Isaac Santiago, Leila Bernal, Jiménez Nicolás, que bueno, no tuvieron activas su cámara, supongo que se ocuparon de algo más interesante. Bueno, gracias a todos, a los que participaron, y nos vemos el día lunes. Jefa, registrate tu asistencia y no olvides estar registrando los que más participan, por favor. Chavos, que tengan buen fin de semana.